Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana, que has guardado nuestro camino y permites que podamos llegar, Señor, para estudiar tu palabra, para preparar nuestros corazones, Señor, por medio del estudio, para adorarte, Señor. Queremos suplicar esta mañana que tú bendigas este tiempo de estudio. Padre, sabemos que muchos de nuestros hermanos aún vienen en camino y rogamos que los guardes, por favor. Los guardes del mal, del maligno, de la ansiedad y de todas las dificultades que esto pueda acarrear en sus corazones para adorarte, Señor. Guárdalos, por favor. Pon paz en sus corazones, Señor. Guárdalos de accidentes y permite que puedan llegar con bien cada uno, Señor. Y los que estamos aquí, Padre, permítenos ser edificados, mi Señor, por este estudio. Permite que tu palabra siga vivificando nuestros corazones, que nuestra mente siga siendo renovada, mi Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor, que está en tu santa palabra. Por favor, bendícenos esta mañana, Señor, con el estudio de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo por obra en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios de Conociendo nuestra liturgia. En la última ocasión comencé el tema de la Cena del Señor y es mi intención esta mañana poder seguir avanzando. Sé que ha sido bastante paulatino y quiero serles honesto. Creo que nos vamos a seguir extendiendo en este tema de la Cena del Señor, pues creo pertinente que todos podamos seguir siendo preparados en cuestión de qué es la Cena del Señor. Hay muchas preguntas y creo que es importante, sobre todo, desafortunadamente no están muchos de los hermanos que están buscando la membresía, pero es importante tanto los miembros como los hermanos que están buscando la membresía, que podamos conocer qué es la Cena del Señor y por qué esta iglesia local en particular la celebramos como la celebramos. Yo espero que este fundamento que hemos estado poniendo pueda darnos un mayor entendimiento y podamos comprender primeramente como iglesia local por qué hacemos lo que hacemos, pero de la misma manera aquellos que están anhelando la membresía, poder entender por qué la iglesia la celebra de esa forma. Asimismo, hermanos, si es la voluntad del Señor, esta iglesia, conforme el tiempo avance y el Señor lo permita, va a seguir añadiendo. Y la intención es que cada uno de nosotros podamos estar preparados para que cuando nuevos darlos a entender por qué la iglesia celebra la Cena del Señor como la celebramos. Así que ese es uno de los principales propósitos. Como decía el hermano Richard Barcelos, la intención es poder retomar la doctrina bíblica correcta de la Cena del Señor, de este sacramento, y poder tener un entendimiento bíblico al respecto de ello. Así que quiero mencionarles nuevamente un poco de la bibliografía. Estoy tomando el libro de Richard Barcelos, La Cena del Señor como medio de gracia, más que un recordatorio. La editorial es Legado Bautista Confesacional, está en español. También estoy estudiando el libro de La Cena del Señor del hermano R.C. Sproul, y solamente como referencia, porque ya no profundiza tanto el hermano Sam Waldron y cómo entonces debemos de adorarle. Esos libros, hermanos, si ustedes quieren conocerlos, son muy pequeños, son muy fáciles de entender, tanto el del hermano R.C. Sproul como el del hermano Richard Barcelos, están en español y son muy sencillos. Pueden pedírselos al hermano Víctor que se los traiga y él puede darles ahí las facilidades necesarias para poderlos ir adquiriendo. ¿Qué hemos visto de manera rápida? Quiero avanzar para llegar a los puntos que quedaron pendientes en la clase pasada. Bueno, la Biblia tiene terminología con respecto a la Cena del Señor que es importante que la conozcamos. Muchas veces, al ignorar esta terminología,
podemos volvernos dogmáticos en cuestión de cómo se le menciona y si se le menciona así, por qué no se practica de esa forma, etcétera. Pero tenemos que ir a las Escrituras y darnos cuenta que la terminología por parte de la Iglesia de Cristo es amplia, es decir, no únicamente es llamada la Cena del Señor, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 20. Encontramos que durante mucho tiempo, debido a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando es instituida, y lo vemos en los evangelios de Mateo y de Marcos, este sacramento o este mandamiento ha sido llamado también Eucaristía. La palabra Eucaristía significa simplemente dar gracias. Y para aquellos que tienen un contexto romano, quizás les es complicado escuchar este texto, pero la Iglesia por los primeros siglos le llamaba también la Eucaristía, y Eucaristía es dar gracias. Y si ustedes recordarán a nuestro Señor Jesucristo, dice que habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió. Así que, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo por muchos años, puesto que lo mismo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, la Iglesia le llamaba así, el momento de acción de gracias o de dar gracias. Nosotros bien pudiéramos decirle, es el momento de dar gracias al Señor y de ser partícipes del pan y de la copa. Y es precisamente como la Iglesia temprana le llamaba, la Eucaristía o el dar gracias. Tiene que ver con ese término. También encontramos en Hechos 2, que es precisamente cuando el cumplimiento de la promesa de Pentecostés, que se nos describe cómo la iglesia empieza a ser conformada, que casi en los últimos versículos, versículo 42, nos da los elementos en los que la iglesia perseveraba. Y uno de estos elementos muy claramente es el partimiento del pan. El partimiento del pan. Después encontramos un texto paralelo con respecto a la práctica de la iglesia y dice que los creyentes perseveraban en la comunión, en la lectura de las Escrituras y en el partimiento del pan en Hechos capítulo 27. Así que encontramos que la iglesia también le llamaba a este tiempo el tiempo del partimiento del pan. Y solamente se los dejo como un adelanto. La palabra que se utiliza tanto en Hechos como en los evangelios sinópticos y más adelante en 1 Corintios no es necesariamente pan sin levadura, hermanos. Y eso para muchos de nosotros va a ser sorpresivo, porque hay un término particular para pan con levadura y pan sin levadura. Y se van a dar cuenta que la iglesia no hacía una diferencia respecto a ese elemento. Se los menciono porque esta es una forma en la que es llamada partimiento del pan. Y es importante que lo entendamos a la luz del contexto bíblico. Otra forma en la que la iglesia llamaba era la participación o comunión, en lo que en griego es conocido como la koinonía, que es una palabra que he tratado de enfatizar porque tiene mucha relación con lo que estamos viendo en primera carta del apóstol Juan, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en los elementos de nuestra liturgia, pero koinonía significa más que mera comunión. La palabra comunión no le hace honor a lo que verdaderamente el significado original koinonía significaba. Era ser partícipe juntamente con, por decirlo así en nuestro español, pero era una palabra muy rica en el original griego. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que es uno de los textos que hemos estado utilizando para fundamentar que la Cena del Señor es más que un mero recordatorio, les dice a los creyentes que es la participación juntamente con Cristo de su sangre y de su cuerpo, o como lo dice nuestra traducción, la comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. También en ese mismo capítulo es llamada la copa y la mesa del Señor.
Así les dice el apóstol Pablo. Tengan en mente este capítulo porque va a ser muy indispensable para nuestra clase acerca de la liturgia. Y perdónenme que sea tan repetitivo, tenemos mucho tiempo que no hemos tocado este tema y hay cosas que necesitan ser afirmadas en nuestro corazón. Pero Pablo les está escribiendo a los corintios para corregir muchos errores que están habiendo en la iglesia temprana. Y desde el capítulo 8, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de los ídolos. Y el apóstol Pablo está argumentando al respecto de los ídolos y de uno de los temas que conocemos, que los ídolos nada son y que más bien en el capítulo 10 se convierte en un tema de conciencia por aquellos que iban y compraban carne que había sido ofrecida a los ídolos, etc. Pero el tema principal más amplio, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, se van a dar cuenta que hay un tema sumamente importante que está corrigiendo a los corintios, creyentes que tienen un trasfondo principalmente gentil y que están cayendo en pecados de idolatría. Y en ese contexto, el capítulo 10, al corregir muchas cosas, les está enseñando que al acercarse a la mesa del Señor, ellos deben de recordar, como les decía, que son partícipes juntamente con ellos de la sangre y del cuerpo de Cristo, pero también les llama de la copa y la mesa del Señor. Y bueno, finalmente en 1 Corintios capítulo 11, le es llamada la cena del Señor, y por eso es importante tener esta terminología en nuestras mentes porque nos da un contexto mucho más amplio de cómo es denominado este mandamiento. Después vimos un poco acerca de la forma y empezamos a describir acerca de cómo es la forma en la que la iglesia debe de celebrar la cena del Señor. Hablábamos de que la cena del Señor es más que un mero memorial. Y esto es importante, hermanos, porque hace algunos siglos, después de que la iglesia comienza la reforma y sale de esta forma errada de practicar el mandamiento, la Eucaristía o el sacramento de partir el pan y beber la copa, la iglesia se va al otro extremo. Y la iglesia dice que aunque dice por combatir este error, que el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre no se convierte en la sangre de Cristo, porque esto es lo que Roma dice, se fue al otro extremo. Y el extremo contrario, perdón. Es decir, que es únicamente un memorial, hermanos. La cena del Señor es más que un memorial. Y ese es nuestro principal argumento esta mañana para poder hablar de todo lo que queremos poner como un fundamento antes de ver los elementos y antes de ver algunas otras formas ya prácticas de la iglesia. La iglesia históricamente ha visto la cena del Señor más que un recordatorio, y esto lo veíamos y les decía, por eso traigan a su mente 1 Corintios capítulo 10. Según el apóstol Pablo, cuando está hablando de este tema de conciencia en la que algunos comen carne y otros no, y esta carne ha sido entregada a los ídolos, etcétera, que vemos en el capítulo 10, el apóstol Pablo nos enseña que estamos siendo partícipes juntamente con ellos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Y aunque no está enseñando que el pan se convierte en el cuerpo y la sangre se convierte en la sangre, el vino se convierte en la sangre, sí está diciendo que hay algo más importante que está ocurriendo ahí. La terminología original nos está enseñando que Cristo mismo se está dando a nosotros de manera espiritual. No porque los elementos son transformados, sino porque hay verdadera participación de la obra de nuestro Señor Jesucristo que está siendo llevada a cabo en medio de nosotros. La cena del Señor ha sido también vista como aquella ocasión en la que el Señor Jesús alimenta las almas de su pueblo, haciendo de este momento más que un recordatorio, un medio de gracia para fortalecer a su iglesia. El pueblo de Dios necesita saber que acercarse al mandamiento
o al sacramento de tomar el pan, partirlo y beber la copa, es más que tan solo recordar. Cristo se está dando a sí mismo a su iglesia por medio del Espíritu de Cristo. Cristo nos está haciendo partícipes juntamente con Él de todos los beneficios que Él ganó para nosotros en ese momento. Al nosotros recordar y Él estar presente mientras nosotros llevamos a cabo esto. De ahí uno puede empezar a concluir muchas cosas que yo espero que cuando los veamos puedan fluir de manera natural. Porque la frecuencia, porque este cuidado de la membresía, porque los elementos deberían de ser estos u otros. Porque, hermanos, si nosotros entendemos el contexto bíblico en el cual ha sido puesto el fundamento de la Cena del Señor, nosotros tenemos como responsabilidad los pastores y su iglesia local de cuidar lo que el Señor ha enseñado en su palabra. Y no meramente llevarlo a cabo porque así la tradición nos lo ha dicho o porque así nos lo han enseñado. También, considerando que la Cena del Señor, según el argumento del apóstol Pablo en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, es más que un mero recordatorio, es comunión, es participación juntamente con nuestro Señor Jesucristo de su obra, entonces nosotros deberíamos de pensar, esto no es un momento de tristeza, hermanos. Y la mayoría de nosotros muchas veces tomamos la Cena del Señor con eso en mente. Ahora, no quiero quitar con esto la reverencia, no quiero quitar con esto tampoco la importancia, pero es un momento en el que el pecador está siendo partícipe de los beneficios que Cristo ha ganado para nosotros. Es un momento en el que nuestro Señor Jesucristo está alimentando espiritualmente de manera que nadie puede hacer en este mundo, hermanos. No hay pastor, no hay consejero que pueda hacer esto con su iglesia. Solamente el Señor Jesucristo, cuando está en medio de nosotros y nosotros estamos siendo partícipes y celebrando este mandamiento que el Señor nos ha dado, nosotros podemos considerar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, hermanos, si esto es verdad, nuestros corazones no solo deben de tener reverencia, deben de tener sumo gozo, porque nosotros estamos recordando que Cristo hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Pudiéramos recordar lo que dice el profeta: quitará el etíope, mudará el etíope su piel, o quitará el leopardo sus manchas. No, es imposible. Así también el que está habituado al pecado podrá dejar de pecar. Entonces tú y yo debemos de recordar que esto es más que un memorial, más que solo un recordatorio. Es un momento en el que también nosotros celebramos la victoria que ha sido anunciado por generaciones. Es un momento de sumo gozo para la iglesia. Es un momento de celebración. Ahora, argumentábamos acerca de 1 Corintios, capítulo 11, 28, en donde ha sido un texto que muchas veces ha sido utilizado con dureza para que la iglesia, sus conciencias sean lastimadas. Y este contexto tiene que ser, este texto de capítulo 1 Corintios, capítulo 11, 28, hermanos, debemos de entenderlo en su contexto, porque hay algo en particular que está pasando a la luz de capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que Pablo está hablando acerca de los ídolos y todos los problemas que está causando esto en la iglesia de los Corintios. Pero observen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 18, o desde el 17, dice: pero al anunciaros estos que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya empieza el contexto precisamente del texto que nosotros utilizamos para celebrar la Cena del Señor. Dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Este es un detalle
que a veces olvidamos cuando nosotros nos enfocamos en el verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Ahora, por favor, no me malinterprete, no estoy tratando de llevar a la iglesia, como lo vamos a ver hoy en la predicación, a vivir de manera libertina y acercarse a la mesa del Señor de manera irreverente, hermanos. Pero aquí hay un pecado que Pablo dice que es vergonzoso y que está ocurriendo precisamente en el momento en que la iglesia se está acercando a ser partícipe juntamente con Cristo de su sangre y de su cuerpo, es decir, de los beneficios de su obra. Y dice que hay un problema entre ellos de división. Ahora, no tengo tiempo para argumentar para esto, pero si ustedes analizan el pecado de división en la iglesia, es un pecado vergonzoso y es un pecado que se tiene que atacar rápidamente. Dice que después de 1 o 2 amonestaciones, sácalos, expónlos, porque están haciendo daño al cuerpo de Cristo. No es un pecado que deba de tratarse ni con ligereza, ni deba de tratarse de manera sencilla, hermanos. Es un pecado que tiene que tratarse, que la Biblia trata con mucha seriedad, porque es muy vergonzoso. Y dice el apóstol Pablo que precisamente este pecado es un pecado que se está practicando cuando se acercan a la cena del Señor. Porque tanto la división y la idolatría son pecados que ellos no se están arrepintiendo. Y esta es la manera en la que se están acercando a la mesa del Señor. Y por eso Pablo tiene que decir: acérquense a la mesa del Señor, pero no lo hagan sin antes haberse reconciliado, sin haber pedido perdón, sin haber puesto en paz su corazón con Cristo, del cual van a ser partícipes, porque advertencia. Por esta razón muchos están enfermos y muchos ya duermen. Así que hay un contexto importante que no debemos de descuidar. Y decía un hermano que muchas veces utilizamos este texto para decir: hermano, ¿cómo estuvo tu lectura esta semana? ¿Y cómo estuvo tu tiempo de oración? ¿Y cómo van las cosas en tu comunión? ¿Y cómo fue esta semana? Porque si no fue una semana buena, ¿sabes qué? Mejor no te acerques a la mesa del Señor. Y dice Richard Barcelos: pero ¿qué tal si dijéramos, bueno, si no estuvo bien tu semana, no te acerques a leer la Biblia? Alguien diría: no, pero ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Por qué le estás recomendando eso? Y el argumento del pastor Richard Barcelos dice: y entonces, ¿por qué se ha utilizado este texto para recomendar algo que el Señor ha utilizado para dar gracia a una iglesia débil y militante? Así que es sumamente importante, hermanos, que esta celebración la podamos entender en el contexto de la redención y el contexto de la participación juntamente con nuestro Señor de los beneficios que tenemos en unión con Cristo por el Espíritu Santo. Es una ordenanza que debe de producir en nuestros corazones gozo y esperanza. Porque si la semana que pasó fue muy mal, yo he tenido tiempo para decirle al Señor y a mis hermanos que he ofendido: perdóname. Y pedir al Señor, mientras me acerco a su mesa: fortaléceme para no seguir fallando en esto. Y mi esperanza es que yo pueda ver esa fortaleza en mi vida para humillarme y pedir perdón más rápidamente cuando mi orgullo está ahí batallando, para restaurar mi relación con mis hermanos y para que yo pueda crecer en esta área que ha estado siendo debilitada en mi vida espiritual. Nos da una renovación de confianza, que nuestros pecados son perdonados y que Cristo es nuestro y nosotros somos suyos. Por tal razón, hermanos, porque es más que un mero recordatorio, porque es participación de la sangre y el cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 16, porque es una celebración de gozo de la esperanza que Cristo nos ha dado. Ahora sí empezamos a deducir muchas cosas que vemos en las Escrituras. Debe celebrarse frecuentemente. La iglesia necesita la cena del Señor, la mesa, el partimiento del pan y de la copa. Si nosotros regresamos a los capítulos que les decía de Hechos, capítulo 2 y capítulo 20,
dice que la iglesia se reunía en el primer día de la semana, o lo que es conocido como el día del Señor, y tenían el partimiento del pan. Esta era uno de los elementos de la práctica de la iglesia nuevo testamentaria. Y era una práctica que la iglesia hacía periódicamente. Sin embargo, después de apenas hace unos siglos, la iglesia dejó de celebrarla precisamente por un mal entendimiento de 1 Corintios capítulo 11, verso 23, que como los animo a que estudien este argumento que desvió la práctica ortodoxa de la Cena del Señor, hermanos, en donde el pietismo, principalmente derivado de Alemania y se introdujo en Estados Unidos, desvió muchas prácticas bíblicas por anteponer cierta apariencia de piedad formal de los hombres, hermanos. Pero se empezó a argumentar que la Cena del Señor era algo tan precioso y tan hermoso que si se celebraba con esa periodicidad, se iba a volver algo cotidiano y trivial. Es decir, iba a perder su significado. Y, hermanos, es muy triste darnos cuenta que la iglesia sigue siendo desviada por no tener la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente morando. Es decir, que somos llevados por todo viento de doctrina, por no tener una doctrina sólida. Porque, ¿cómo es posible que este argumento pudiera parecer tan bonito si nosotros meditamos en lo que hacían los fariseos, de anteponer sus tradiciones a la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos llegar a pensar que es verdad que la Cena del Señor puede trivializarse o ser cotidiana y perder su significado por celebrarse domingo a domingo, si los cantos se celebran domingo a domingo, si las oraciones las celebramos domingo a domingo, si oramos incluso diariamente, si nos reunimos en el primer día de la semana, cada semana del año, 52 semanas al año? Pero eso no nada más es el sentido común, hermanos. Cuando nosotros regresamos al libro de los Hechos, nos percatamos que la iglesia temprana no estaba considerando esas verdades, sino estaba considerando su necesidad, la necesidad de Cristo. Así que por muy bonito que este argumento y pietista y muy, entre comillas, piadoso parezca de elevar la Cena del Señor, la Cena del Señor, el Señor la dio para su iglesia. De hecho, es increíble que el apóstol Pablo nunca les dice que debido a esos pecados no la tomen, la pospongan. Tampoco los llama a dar una periodicidad mayor. Los llama a corregir su pecado y a acercarse a la Cena del Señor con reverencia y con gozo. Porque si hay alguien que nos puede ayudar, hermanos, a crecer en santidad, no es más bien lo que dice el apóstol Pablo, que no es el afligir nuestro cuerpo, hermanos. No es darle duro trato a nuestro cuerpo. Es Cristo, hermanos, que nos ha sido dado. Eso es lo que fortalece a la iglesia para crecer en santidad. Así que estas objeciones debemos de considerarlas porque, número uno, no son ni contra el sentido común de la práctica del Día del Señor, ni tampoco, y sobre todas las cosas, son conforme a lo que vemos en las Escrituras. Nadie se atrevería a decir que leer la Biblia Día del Señor tras Día del Señor es algo trivial o cotidiano. Y si un pastor dice eso en su iglesia, hermanos, está descalificado según el apóstol Pablo. No sabe trazar bien la palabra de Dios. Así que, si no lo hacemos con los demás elementos, ¿por qué con la Cena del Señor, hermanos? Esta es la práctica de la iglesia apostólica, posapostólica, y esta debe de ser la práctica de la iglesia de Cristo.
hasta el fin de los tiempos. También es importante, hermanos, entender que al acercarnos a la comunión con Cristo o a ser partícipe de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos recordando cosas que han pasado en el pasado, que están pasando el día de hoy y que estamos esperando en el futuro. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versos 24-25, nos dice que hacer esto en memoria de mí. Es decir, Cristo está diciendo hacer esto en memoria de mí, recordando a lo que Él ya hizo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, verso 16, dice, la copa que bendecimos no es la comunión, es decir, en ese momento no es la participación de la sangre de Cristo, no es comunión con lo que hizo Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. No solamente somos llamados a recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a recordar lo que está haciendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo, aplicando el Evangelio a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Pero también dice Pablo más adelante en el capítulo 11, verso 26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No solo lo recordamos, no solo lo estamos viviendo, sino que ponemos nuestra esperanza en las cosas futuras, sabiendo que Él vendrá y que la debilidad que cada día estamos viviendo, un día será quitada. Es una celebración de la redención realizada históricamente y aplicada en el presente. Tanto la cena del Señor como el día del Señor son anticipos de un futuro, de una promesa de la edad venidera que la iglesia espera. Permítanme tantito, hermanos. Así que, hermanos, este fundamento tenía que terminarlo hoy para poder pasar a los elementos de la cena que, ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué tenemos la cena de esta forma? Y solamente para aquellos que llegaron un poco tarde y no pudieron oír la introducción, la razón de tomar el tiempo necesario para este tema es, número uno, para que la membresía sepamos qué celebramos y por qué la celebramos así. Pero los hermanos que nos visitan y que están anhelando la membresía de nuestra iglesia, es importante que puedan entender esto de por qué esta iglesia celebra la cena de la forma que la celebra. Y que en un futuro, cuando nuevos miembros vengan a esta iglesia y pidan la membresía, ellos puedan pedir respuesta de por qué la iglesia celebra la cena de esta forma y ustedes puedan decir, mira, vamos a las Escrituras. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Este es el fundamento de lo que celebramos. Y estos son los textos que nosotros tomamos. Y esta es la razón por la cual hay un cuidado muy particular. Más adelante estaremos pasando a los elementos en particular de, ya hablamos de la periodicidad, que era importante para mí mencionarlo. Pero vamos a hablar por qué solamente la membresía, cómo debe de ser el pan, cómo debe de ser el vino, etcétera. Vamos a pasar esos elementos para que podamos entenderlos y también como iglesia hacer algunos cambios pertinentes y poder celebrar la cena en la medida de la gracia que el Señor nos dé con el mayor entendimiento posible para edificación de su iglesia y para gloria de nuestro Señor. El fundamento es que es más que un mero recordatorio, hermanos. Es comunión, participación con nuestro Señor Jesucristo resucitado, quien fue crucificado por nuestros pecados. Quiero citar a este hermano para terminar, y esto tiene que ver con lo que les explicaba. Con esta cita cierro el estudio. Dice, por tanto, el problema con la versión pietista de la Cena del Señor es que en su obsesión con la piedad interna del individuo, pierden gran parte de la importancia de esta celebración como una comida sagrada que en realidad nos une a Cristo y unos con otros. En lugar de considerar la cena, en primer lugar, como la acción salvadora de Dios hacia nosotros, y en segundo lugar, como nuestra participación con los demás en Cristo, llegamos a verla solo como otra oportunidad de ser amenazados por la ley.
En lugar de celebrar el anticipo de las cenas de las bodas del Cordero en el monte del Sión, seguimos temblando a los pies del monte Sinaí. No es de extrañar entonces que haya disminuido el interés de la comunión frecuente. Con esto terminamos, hermanos, el estudio. Vamos a pasar al tiempo de oración.